Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo tres salmos que fueron el Salmo 16, el 18 y el 19. El Salmo 16 lo titulé El creyente centrado, el Salmo 18 del abismo a la cumbre y el Salmo 19 dos obras con un mensaje. Dos obras que una era la obra de la creación y la otra era la obra de la palabra, ambas obras de Dios, ambas complementarias, pero la segunda más profunda, más interior y más personal que la primera. Y ahora vamos a pasar entonces al Salmo 22, que le he titulado 7 cumplimientos. No lo vamos a leer porque es bastante largo, pero este salmo quizá tiene una característica especial que consiste en que probablemente sea el pasaje del Antiguo Testamento que más resonancias tiene en el Nuevo. Hay otros pasajes del Antiguo Testamento que evidentemente se citan en el Nuevo, pero un pasaje tan concentrado como este, que tantas veces se cite en el Nuevo Testamento, me parece que no hay ninguno. Y en ese sentido, 7 cumplimientos es porque los 7, vamos a decir, anuncios que aquí se hacen tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento y tienen su cumplimiento en Jesús, porque este salmo es un salmo profético que habla acerca de los padecimientos y del triunfo de Jesús. Padecimientos que son de dos clases, unos padecimientos que vienen de parte de Dios, padecimientos que le vienen a Él de parte de Dios, y otros padecimientos que le vienen de parte de sus enemigos. Primero vamos a mirar el padecimiento que viene de parte de Dios y lo tenemos allí nada más abrir el Salmo. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y esta primera frase, con esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la primera frase que tiene su cumplimiento allí en el Nuevo Testamento, en los padecimientos de Jesús cuando estaba en la cruz, porque literalmente esas son las palabras que él va a emplear allí. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que él pronuncia están en arameo, que era la lengua que él hablaba, emparentada con el hebreo, pero lo cierto es que está aquí diciendo exactamente lo mismo que David está escribiendo en este salmo. Este es un padecimiento de parte de Dios, porque le está diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y esto nos habla acerca de la clase de padecimiento más profundo que Jesús experimentó en la cruz, mucho más profundo que pudieran ser los clavos o que pudieran ser las burlas y el desprecio y todo el sufrimiento físico. Estaba este otro tipo de sufrimiento entonces, que era el notar, el sentir que Dios, su Padre, le había desamparado, le había dejado. Y es que en este momento vemos a él cargando con la culpa, con la condenación de nuestro pecado, de tal manera
que el rostro de Dios se ha ocultado de su presencia. Y como digo, esto es seguramente lo peor de todo que él podía experimentar, que siempre había estado en la presencia de Dios y contemplando incluso en esta tierra su rostro y disfrutando de la comunión perfecta con él, pero en este momento se produce esta ruptura en esa comunión a causa no de algo que hubiera mal en él, sino a causa del pecado nuestro con el que él estaba cargando. Este es el primer cumplimiento. Entonces, el segundo continúa en el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo... Entonces, aquí tenemos, ya es un padecimiento no de parte de Dios, sino es un padecimiento de parte de sus enemigos. Y literalmente, otra vez, volviendo al capítulo 27 de Mateo, en el versículo 46, perdón, en el versículo 39, mejor dicho, 27-39, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Es curioso que es lo mismo que aquí está diciendo, menean la cabeza, estiran la boca, menean la cabeza. Es el segundo cumplimiento. El tercero lo tenemos en el Mateo 27-43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y es lo que en el 22:8 se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así que todas estas palabras se están cumpliendo literalmente. El cuarto cumplimiento lo tenemos en el versículo 15. He sido derramado como como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y allí lo tenemos en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y efectivamente es aquí lo mismo que acabamos de leer, mi lengua se pegó a mi paladar, y evidentemente la lengua se pega al paladar porque no hay saliva, y no hay saliva precisamente por la sed. El quinto cumplimiento, que es del versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadar es perforar mis manos y mis pies. Y esto es precisamente lo que vemos en Lucas, en el capítulo 23 y versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Le crucificaron. Y crucificar significaba que había una perforación de las manos y de los pies con los clavos. Y aquí es importante tener en cuenta que David, el autor del Salmo 22, no conocía lo que era la crucifixión, porque la crucifixión no existía todavía en aquel tiempo. La crucifixión va a aparecer siglos después, primero con los persas. Los persas son los primeros que van a empezar a emplear este método de tormento y de ejecución. De los persas va a pasar a los cartagineses, y de los cartagineses va a pasar luego a los romanos. Pero David nunca conoció lo que era una crucifixión, por lo tanto él no podía imaginar, no podía emplear una ilustración en la que ha visto eso y entonces emplea lo de horadaron mis manos y mis pies.
Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si él lo hubiera visto, entonces hubiera sido entendible que empleara esta ilustración. Pero si la emplea sin haber visto jamás esta clase de tormento y de castigo, entonces es que estamos aquí ante algo que es verdaderamente profético y que el Espíritu Santo le ha inspirado para dar esas palabras. El sexto cumplimiento lo tenemos en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y volviendo otra vez a Mateo 27, en el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el séptimo cumplimiento, que procede del versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este tiene que ver ya no con la fase de padecimiento, sino con la fase de triunfo que Jesús ha experimentado por medio de su resurrección, cuando va a anunciar entonces el nombre de Dios a los suyos. Allí lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 17, las palabras que Jesús le dice a María Magdalena, ya resucitado. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que él está anunciando, como dice aquí el Salmo, anunciaré mi nombre a mis hermanos, anunciando el nombre de Dios a los suyos, representados aquí en este caso por María Magdalena. 7 cumplimientos. El Salmo 22, continúa con la implantación universal del reino de Dios. Versículo 27, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y aquí estamos viendo entonces el triunfo no ya solamente personal de Jesús, ha triunfado después de todos estos padecimientos y su muerte, ha resucitado de la muerte, es su triunfo personal, pero además es el triunfo de la causa de Dios. La causa de Dios. Y la causa de Dios es la instauración y el establecimiento de su reino. Eso quiere decir entonces que los padecimientos de Jesús son la piedra angular, la muerte de Jesús es la piedra angular sobre la que el reino de Dios es hecho posible en medio nuestro. El Salmo 22, el Salmo de los 7 cumplimientos. Pasamos a continuación al Salmo 23. El Salmo 23, con toda seguridad, es el salmo más famoso de los 150 salmos que tenemos en el libro de los salmos. Es tan famoso que sale en infinidad de películas. Cuando hay un entierro, cuando hay un funeral, entonces allí tienes al pastor oficiando, y el texto que va a leer casi siempre va a ser el Salmo 23. Lamentablemente, cuando se recoge esa escena, entonces le ponen a la voz del pastor una voz monocorde, aburrida, como una especie de sonsonete ahí que religioso, que suena a ritual, a religiosidad, y entonces como algo, un rollo que hay que meter, que hay que hacer, y ya está.
Y entonces es la perversión del Salmo 23. Pero el Salmo 23 no es así. El Salmo 23 es un salmo, como todos los demás salmos, que tiene un poderoso mensaje y que tiene una verdad que es vigente no solamente hace 3000 años, cuando David lo escribió, sino que sigue teniendo la misma vigencia que antes. Yo lo he titulado Salmo 23, Necesidades satisfechas. Es un salmo que se puede dividir perfectamente en dos partes. Una parte sería la de la relación que David tiene con Dios, y la otra, los resultados que manan, que surgen de esa relación. Relación y resultados. En primer lugar, la relación. Salmo de David: el Señor es mi pastor. Aquí se está hablando de una relación. Y fíjate, aquí David está empleando una ilustración, y una ilustración muy personal para él, muy directa para él. Si hemos dicho que en otras ocasiones él empleó o va a emplear ilustraciones militares, porque él era un soldado, él era un guerrero, y por lo tanto estaba familiarizado perfectamente con escudos y con espadas y con lanzas y con arcos y flechas y con fortalezas y demás. Él, además de ser un guerrero, un pastor literalmente de ovejas, pero es que aún posteriormente, cuando ya asciende al trono, él seguirá siendo pastor. Lo que pasa es que en el otro sentido de la palabra, no de pastor de animales, de ovejas, sino pastor, es decir, gobernante de un pueblo, gobernante de una nación. Sea en un sentido o sea en otro, lo cierto es que David está empleando aquí algo que él ha experimentado y está experimentando. Entonces, su relación es con Dios, es una relación personal. El Señor es mi pastor, mi. Eso indica una relación personal, no nuestro, que también es verdad, podía haber dicho eso. El Señor es nuestro pastor de Israel y sería la verdad. Pero en medio de esa generalidad se puede uno, escabullir y decir, sí, de todos, pero ¿tuyo? David dice, sí, el Señor es mi pastor. Y la palabra pastor indica dependencia. Dependencia. De la misma manera que la oveja depende totalmente del pastor, la oveja no puede ser independiente. En el momento que la oveja fuera o quisiera ser independiente, estaría perdida. Sería blanco fácil de las alimañas. Pastor, mi pastor, indica una relación de dependencia total. Y además es una relación actual. El Señor es ahora mi pastor. No es que fue en un tiempo y aquello se acabó, o no es que será, posiblemente, a lo mejor, será en el futuro, pero el Señor es mi pastor. Es una relación personal de dependencia actual. Y aquí vienen, a continuación, después de esta relación, vienen los resultados de la misma. Resultados comienzan con ese
nada me faltará. Nada me faltará, hay que entenderlo bien. No vaya a ser que lleguemos a la conclusión, nada me faltará. Luego entonces puedo pedirle a Dios que me conceda la beneficencia de tener un yate para mi recreo personal y mi disfrute personal, o puedo... Nada me faltará, aquí evidentemente es acorde, de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del pastor para aquel que está a su cuidado. En ese sentido, es verdad que nada me va a faltar. Y aquí empieza a enumerar la provisión de Dios para él. En primer lugar, el alimento, pero no cualquier alimento, sino alimento escogido en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. No son cualquier pasto, sino que son delicados pastos escogidos y no son cualquier agua, porque hay aguas turbulentas o hay aguas cenagosas, hay aguas que no se pueden beber, pero aquí está hablando de aguas de reposo. Todo esto es una escena que indica seguridad, que muestra el descanso que Dios le está proveyendo. Podemos ver aquí casi también la escena del redil, del aprisco, es decir, el lugar donde las ovejas quedan protegidas, están reunidas, no están a la intemperie, no están a lo que pueda ocurrir, o cualquier peligro que pueda pasar, sino que es un sitio de seguridad, de protección. Y además de esta seguridad está la dirección. La dirección me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por lo tanto, no me voy a extraviar, no me voy a perder, sino que voy a andar por el sendero y por el camino que Él me quiere llevar. Aquí tenemos este primer escenario, estos primeros resultados de esta relación personal que David tiene. Este primer escenario es idílico, es ideal, es todo maravilloso. Es quien no quiere experimentar algo así. Pero esta es solamente la primera parte del Salmo, porque a continuación él empieza a contemplar otro panorama que es totalmente diferente. Un panorama tenebroso, un panorama oscuro, un panorama donde están todos los peligros imaginables, allí están. ¿Será Dios pastor solamente en el primer panorama? ¿En el descanso y en el reposo y en la felicidad y en la bendición? ¿Será Dios también pastor en este otro panorama, en el valle de sombra de muerte? Valle. Un valle es una extensión muy grande y ahí no hay redil, ahí no hay aprisco, ahí no hay defensa, ahí hay una exposición a cualquier peligro que se pueda presentar. Valle, pero además de decir valle, añade el calificativo de sombra de muerte. Sombra de muerte.
Para darnos cuenta de la magnitud que tiene esta expresión, sombra de muerte, vamos a mirar en el libro de Job, en el capítulo 10 y versículo 21. Job 10, 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Esta es la manera como Job está describiendo aquí la muerte misma. La muerte misma, porque dice, antes que vaya para no volver. Es evidente que esto es un viaje sin retorno. ¿A dónde? A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Es la muerte misma. Y esto es precisamente lo que David, en un sentido más profundo, está aquí diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque esto se puede interpretar de dos maneras. Andar en valle de sombra de muerte. Pasar por períodos de tribulación, de prueba, de calamidad, de dificultad, donde no vemos la luz. Esa es un sentido que es correcto. Pero el otro sentido, que va más allá y es más profundo, es que David está contemplando aquí el mismo hecho de la muerte. ¿Será Dios solamente pastor en los límites de esta vida, en los años desde nuestro nacimiento hasta que abandonamos este mundo y luego ya deja de serlo? No. Aunque ande, aunque pase por ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Seguirás estando conmigo, Señor, aún en ese trance donde parece que todo se ha acabado y se ha terminado y se ha puesto el rótulo de fin, como en las películas. Se acabó. Tú estarás conmigo. Aquí tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. Es otra demostración, otra prueba de que en el Antiguo Testamento hay enseñanza acerca de la esperanza que está más allá de los límites de esta vida. Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, ¿verdad? Porque hay quienes lo niegan. Pero aquí estamos viendo que Dios en el Antiguo Testamento no es solamente para lo de aquí abajo y nada más, sino que va más allá. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son los instrumentos de poder del pastor, instrumentos de poder, tanto para echar, expulsar a las fieras que quieran venir a atacar al rebaño, como también para dirigir a ese mismo rebaño. No temeré mal alguno. Y ciertamente la muerte es, en definitiva, lo que al ser humano le produce el mayor de los temores, el mayor de los terrores que pueda haber. Más que todos los demás problemas que nos puedan surgir en esta vida que nos dan miedo, a veces, la muerte es el máximo, porque es el peor enemigo. Pero aquí está diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo también ahí, en ese momento. La escena de peligro aquí continúa, porque en el versículo 5 se habla de mis angustiadores, es decir, los que me están oprimiendo, los que me están combatiendo, mis enemigos. Seguimos con la escena difícil, no como la primera, de felicidad, sino con la escena de oscuridad, ahora con la presencia de estos angustiadores. Pero ante este peligro de los que quieren destruirlo, quieren acabar con él, aquí habla de la abundancia, de la bendición que en ese momento, cuando los angustiadores están presionando, en ese momento Dios le está mostrando a él. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué contraste, ¿no?, hay aquí entre la presión que está experimentando y la bendición, la sobreabundancia de bendición que está recibiendo de parte de Dios. Y podía haber dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñarían esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y versículo 6, aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí tenemos a este hombre imposibilitado, su mano derecha, no la izquierda, la derecha, que en el 90 y tantos % de las personas es precisamente la diestra la que usamos, la que más vale. Y le acechaban los escribas y los fariseos a Jesús para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Así que aquí tenemos la presión de los angustiadores para que este hombre continúe en su mismo estado de imposibilidad, con la mano derecha paralizada. Pero va a ser en presencia de esos angustiadores donde Jesús va a efectuar el milagro, y a pesar de ellos y delante de ellos, Él va a restaurar la mano de este hombre. Versículo 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Allí está la bendición del Señor en presencia de los angustiadores. Y otro caso lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 11. Es la escena donde algunos quieren apedrear a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Allí están sus angustiadores, que van a ser sus ejecutores también. Pero en ese escenario es precisamente donde esta mujer va a recibir la palabra de perdón y la palabra de liberación, de restauración. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores,
unges mi cabeza con aceite, me rejuveneces, me hidratas con aceite y mi copa, que es señal de alegría y de gozo, está rebosando, está repleta. El Salmo termina con una descripción que va más allá de una escena terrenal, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí no solamente ya se está refiriendo a su recorrido terrenal aquí abajo, sino la casa del Señor, la presencia del Señor, moraré por largos días. Salmo 23, necesidades satisfechas. Relación personal, de dependencia, actual, resultados, cuando las cosas van bien y cuando las cosas se ponen muy mal y muy feas, el Señor sigue siendo mi pastor. ¡Qué bendición! El Salmo 23. Pasamos a continuación al Salmo 24. Lo he titulado Soberanía, Comunión y Triunfo. Todos estos salmos son de David, y los que vamos a ver después de ellos también son igualmente de David. Vamos a leerlo. Salmo de David. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. El Salmo se puede dividir en tres partes fácilmente, y de hecho en mi edición de la Biblia hay dos pequeños aberturas, por así decirlo, que separan una parte de otra y de otra. No sé si en vuestras ediciones está lo mismo, pero en la mía está así, y ciertamente es una buena división la que aquí el editor ha hecho. Porque el Salmo comienza enseñando la soberanía de Dios, una soberanía universal sobre todas las cosas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dominio, control, soberanía sobre todo lo que existe. No hay ningún rincón, no hay ninguna parte de la geografía que se escape de ella. ¿Y cuál es la razón de ser de esa soberanía? Pues el derecho de propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas por creación. Dios tiene copyright, derechos de autor sobre todas las cosas, porque Él las ha creado. Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En eso, de ahí
es de donde nace su derecho de soberanía, por su obra creadora. Esta es la primera verdad que nos transmite este salmo. Muy importante tenerla en cuenta. A continuación empieza a hablar de la comunión con Dios. Si Dios es soberano sobre todo, si posee todas las cosas, entonces ¿todos tienen comunión con Él? Y la respuesta es no. Dios es poseedor de todo, de todos, pero no todos tienen comunión con Él. Y aquí es donde se nos va a enseñar quiénes son los que tienen comunión con Él. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y aquí podía haber una respuesta automática, una respuesta inmediata, que David mismo podía haberla dicho. ¿Quién subirá al monte del Señor? Pues ¿quién va a ser? ¿Israel? Claro, Israel es su pueblo escogido, y de hecho hay 3 ocasiones en el año donde los israelitas, vivieran donde vivieran, en otras partes del territorio, venían a Jerusalén, venían a ese monte santo, porque habían sido convocados por Dios. Por lo tanto, ¿quién subirá al monte del Señor? Israel. ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, ya no solamente en el monte, sino en el lugar santo, cerca, muy cerca de su presencia. Pues los sacerdotes, evidentemente. Ellos son los que han sido escogidos, linaje de Aarón, para ministrar en la presencia del Señor. Así que parece que las respuestas a estas preguntas están consabidas y respondidas. Pero no. No se trata de linaje, no se trata de sangre, de que seas del linaje de Israel o que seas del linaje de Aarón. No es cuestión de eso. No se basa en la sangre, la comunión con Dios, sino en algo totalmente diferente. Aparte llama la atención aquí, ¿quién subirá al monte del Señor? Que es un ascenso, es una elevación. ¿Y quién estará? Y este verbo estar indica permanencia. No estar, estoy ahora y mañana y dentro de un rato ya no estoy. No. Este verbo que se ha traducido aquí como estar indica permanencia, que me quedo ahí. Y a continuación vienen las verdaderas respuestas a esta pregunta: ¿quién tendrá comunión con Dios? Puede ser de Israel y no tener comunión con Él. Puede ser sacerdote y no tener comunión con Él. El asunto radica en otra cosa, en otra parte. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjate, aquí está describiendo a la persona en su totalidad. Manos, el hacer, corazón, el interior, el pensar, alma, la vida, jurar, la lengua, decir, hablar. Hacer, pensar, vivir,
hablar. Es decir, todas las facetas, todas las facultades que tenemos han de estar gobernadas de acuerdo a la voluntad de Dios para que tengamos comunión con Él. Limpieza, pureza. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. La traducción literal sería el que no ha tomado su alma en vano. ¿Os acordáis del mandamiento? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? Es el mandamiento, ¿verdad? No tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, pues esa misma frase, solamente que se cambia el nombre de Dios por el nombre de alma. No tomarás tu alma en vano. Tomar el nombre de Dios en vano significa tomarlo superficialmente, vanamente, profanar el nombre de Dios al ligarlo con cosas ordinarias. Tomar el alma en vano significa exponer el alma a todo tipo de cosas superficiales y vanas que no tienen ningún provecho ni ningún beneficio. Eso es tomar el alma en vano, emplear mi alma en todo aquello que es mundano y carnal y ni jurado con engaño. Y es aquí entonces la verdad y la fidelidad en el hablar. Aquí está la respuesta. ¿Quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién subirá? ¿Quién estará en su lugar santo? Versículo 5. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Fíjate, me llama la atención una cosa en este versículo. Recibirá bendición del Señor, lógico, justicia, lógico, pero del Dios de salvación. Del Dios de salvación. Lo cual quiere decir entonces que a menos que Dios intervenga en nosotros, en una intervención salvadora, no podemos tener comunión con Él, nunca. Es gracias al Dios de salvación que podemos tener comunión con Él. Y efectivamente esa salvación es lo que se va a ampliar y a cumplir en el Nuevo Testamento, con la salvación fraguada por Jesús, Salmo 22, con esa muerte en la que Él paga por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser libres de los mismos y tengamos comunión con Él. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Gracias a Dios por esa salvación que hace posible la comunión con Él. Hasta ahora ha hablado en singular. El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él, uno, singular. Pero ahora comienza a hablar en plural. Versículo 6.
tal es la generación, y ya no estamos aquí ante uno solo, uno nada más, sino aquí se habla de una generación, de un conjunto, de un grupo de personas. ¿Y cuál es la característica de estas personas que tienen comunión con Dios? Los que le buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es esta comunión la que en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 7, se nos enseña. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros, además de con Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Soberanía, comunión. Y la tercera parte del Salmo nos habla de triunfo, una escena de triunfo. Versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Puertas no terrenales, puertas no temporales. No estamos aquí en una mansión o en un palacio como el que David tenía o él conocía. No, porque aquí se está hablando de puertas eternas. Por lo tanto, no son de aquí abajo, sino que estamos en una escena celestial, en una escena allí arriba. Y es una escena que sucede después de una lucha, después de una batalla que ha acontecido. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Batalla, lucha. Pero, ¿lucha de qué? ¿Lucha por qué? Pues lucha porque esta soberanía de Dios ha sido disputada, ha sido contradicha. Hay una rebelión en contra de esa soberanía y de ahí entonces es de donde viene el conflicto y donde viene esta batalla en la que Dios mismo va a pelear para hacer valer sus derechos de soberanía y va a triunfar en esa batalla. Y es entonces, después de haber triunfado sobre sus enemigos, donde acontece esta escena aquí. Es interesante, la expresión Rey de Gloria se repite hasta 5 veces en este pasaje. Al final del versículo 7, y entrará el Rey de Gloria. 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Final del 9, y entrará el Rey de Gloria. 10, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. 5 veces, para que no quepa ninguna duda de que el Rey del versículo 1, de la soberanía del versículo 1, sigue siendo el mismo Rey soberano al final de este versículo, porque ha vencido sobre todos sus enemigos en esta batalla. Es la escena de triunfo. Fuerte, valiente. Esto habla otra vez de combate. Esto habla otra vez de lucha. Y la expresión el Señor de los ejércitos
No hay duda de que estamos ante alguien que es el jefe de todo un ejército que ha combatido. Yo creo que la representación, el cumplimiento de esta escena del Salmo 24 tuvo lugar cuando Jesús ascendió al cielo. Tras su resurrección, su triunfo sobre la muerte y su entrada triunfal allí. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 10, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió hasta lo más bajo, descendió a los infiernos, al Hades, va a ser elevado hasta lo más alto, por encima de todos los cielos, triunfante y vencedor, para llenarlo todo. Salmo 24, soberanía, comunión y triunfo. Pasamos al siguiente salmo, el Salmo 29. El Salmo 29 lo he titulado La voz de mando. La voz de mando porque la palabra voz referida a Dios aparece ahí en varias ocasiones. Salmo de David: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, hace temblar el Señor el desierto de Cádiz. Voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Este salmo tiene una unión con el Salmo 24 que acabamos de ver, Salmo 24 con esta soberanía, este dominio de Dios sobre todas las cosas, y el Salmo 29 con esta voz de mando de Dios es también una expresión entonces igualmente de esa soberanía. Ahí se está exhortando a los poderosos de este mundo, a los grandes de este mundo, los que pueden tener la tentación de pensar que su grandeza es gracias a ellos, o que no hay nadie más grande por encima de ellos. Es muy fácil que caigan en esa tentación, y aquí se les está recordando que por más grandes que puedan ser, hay otro infinitamente más grande por encima de ellos, al cual deben de reconocer. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder. Es como aquellos que están debajo de una autoridad superior, que tienen que reconocer esa autoridad suprema. Pues aquí se está haciendo, pero no a la gente del pueblo, no a la gente sencilla y ordinaria que podríamos decir, claro, es lógico. No, es aquí a los que están en alto. De hecho, esta palabra, que aquí se ha traducido hijos de los poderosos, es literalmente hijos de los dioses. Esa es la frase, esa es
la expresión hijos de los dioses. No es la única vez en la que a los potentados de este mundo se les llama hijos de los dioses. En el Salmo 82, un salmo que luego Jesús va a citar en el Nuevo Testamento. En el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y en el versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es una escena aquí en la que estamos en un tribunal, en la que está el juez supremo, la autoridad más elevada, hablando a los jueces humanos, a los que tienen la facultad de disponer de la vida de los demás. Y por eso se les llama dioses, en minúscula, porque tienen una facultad propia que Dios les ha delegado. Pues aquí, en este Salmo 29, tributad al Señor, oh hijos de los dioses, de los poderosos, los magnates, los grandes, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, es decir, dadle lo que le pertenece, reconoced quién es el verdaderamente poderoso. Esta es la primera parte del Salmo, así se abre. Y la segunda empieza a describir esa soberanía y ese poder de Dios manifestado en la voz suya. Esa voz es más potente que las aguas. Versículo 3. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Las aguas embravecidas tienen un sonido abrumador. Cuando las aguas, el oleaje, está en todo su furor, en toda su potencia, el ruido que hacen produce temor. Pero aquí esta voz del Señor es más potente que esa fuerza descomunal que son las aguas. La voz del Señor es más potente también, más alta, que los montes más elevados. Versículo 5. Voz del Señor que quebranta los cedros, quebrantó el Señor los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. La palabra Sirión es otra palabra para Hermón. Hermón es el monte que está en el Líbano y es el monte más elevado, la montaña más elevada de toda esa región. Así que es lo que hay que alzar la mirada, alzar la cara para poder ver la cumbre del Hermón, de lo alto que está. Pero esta voz del Señor es más alta, es más elevada que las montañas más altas que podamos pensar. Versículo 8. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, hace temblar Señor el desierto de Cades. El desierto es esa llanura inmensa que parece inmutable, incambiable. Nada pasa ahí, nada ocurre ahí, siempre igual. Pero hay algo que va a hacer temblar ese desierto, y eso es algo tan poderoso como es la voz del Señor. Aquí estamos viendo
la descripción de los elementos naturales más grandes que podamos pensar. Las aguas embravecidas, la montaña del Hermón, el desierto con su inmensidad y su silencio absoluto, siendo totalmente trastornado. Sigue en el versículo 9, voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques, las grandes extensiones arboladas, las grandes selvas. Eso también está bajo el mando de su voz que desnuda, desgaja todo eso que hay allí. Y para añadir todavía una escena aún más potente, si cabe, la tenemos en el versículo 10. El Señor preside en el diluvio. El diluvio, la catástrofe de las catástrofes. Las catástrofes que podamos ver actualmente en nuestro país. Se cumple un año, ¿verdad?, de una catástrofe. En otros lugares de la Tierra hay catástrofes que se producen, naturales, pero no son comparables con aquella catástrofe que fue el diluvio, donde todo quedó absolutamente trastocado. El Señor preside en el diluvio. Literalmente, se sienta en el diluvio. No la altera, no se tambalea su trono, porque aquí abajo se están tambaleando todos los demás tronos. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. ¡Qué imponente es este salmo! Y nos está presentando a Dios en su grandeza, sobre lo más grande y sobre los más grandes también. Pero fíjate cómo termina el salmo, porque ante esta grandeza imponente, ¿quién puede estar en su presencia? Pero fíjate el salmo cómo termina. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Así que ese poder que Él tiene, va a compartirlo con su pueblo y va a bendecirlo con paz. En medio de todo este escenario tremendo, aparece la palabra paz y la palabra bendición que Dios otorga y trae para su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo aquí porque el Salmo 32 es un salmo de 3 bendiciones que hay que examinar con detenimiento. Y si Dios quiere, lo haremos entonces la semana próxima. Así que hasta entonces, que el Señor os bendiga. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.